saludo muy especial para todos. Bienvenidos a nuestro programa Un Café para el Alma. Qué alegría poder llegar hasta sus hogares a través de la señal de Conecta Televisión. Gracias por sintonizarnos, gracias por estar ahí fieles a nuestro canal, gracias por permitirnos llegar a ustedes en este programa Un Café para el Alma. Como lo hacemos cada semana, queremos iluminar la realidad desde la palabra de Dios, desde el magisterio de la iglesia. Tantas cosas que nos pasan, tantas cosas que vemos, toda la realidad queremos asentarla, toda la realidad queremos iluminarla desde la palabra de Dios. Por eso es una alegría enorme para nosotros estar con ustedes a esta hora del día. Sean todos bienvenidos y para que iniciemos, como debe ser nuestro programa, vamos a nuestra primera sección. Nos conectamos con la palabra. Bienvenidos. Nos acercamos en esta primera sección a la palabra en el Evangelio de San Mateo, en esta serie de parábolas. Y nos acercamos a la parábola donde Pedro le pregunta a Jesús que cuántas veces hay que perdonar. Y él le dice que hay que perdonar 70 veces 7. Y a partir de ahí empieza esa parábola donde alguien le perdona la deuda al otro y después el otro no se la perdona, para llegar a decir, todos necesitamos del perdón. Amigos, usted y yo necesitamos del perdón. Usted y yo necesitamos vivir esta experiencia maravillosa. Atrevámonos a dar este paso, porque todos en la vida tenemos disgustos, todos en la vida tenemos situaciones límite, todos en la vida pasamos por momentos difíciles, pero cuando perdonamos dejamos una carga que nos permite caminar livianitos. Usted pudo haber tenido un problema con su esposa, con su pareja, con sus amigos, con sus hijos. Usted pudo haber tenido un problema en su trabajo. Haga el ejercicio de perdonar para poder vivir la experiencia del amor y ser felices. Demos ese paso. Y por eso cuando el Papa Francisco vino a Colombia, cuando fue a Villavicencio a la jornada de reconciliación nacional, dijo, los colombianos tenemos que reconciliarnos. Y para reconciliarnos, dijo el Papa Francisco, necesitamos dos muletas, la muleta del amor y de la misericordia. Si no hemos logrado caminar con estas dos muletas, será difícil experimentar el perdón. Demos ese primer paso y perdonémonos para que podamos construir un mundo mucho mejor, para que podamos construir un retiro donde todos quepamos, donde todos nos amemos y donde no hayan rencores por una relación que en algún momento se vio afectada. Vivamos esa experiencia del perdón. Por eso pídele a Jesús hoy que te dé la gracia de perdonar. Pídele al Señor la gracia de ser libre. Preséntale a Jesús a tantas personas que te han hecho daño y dile que las perdonas. Y dile a Jesús que la tome en su corazón para que puedan ser mucho mejores. La alegría de Dios está en perdonar. La alegría de nosotros debe estar en el perdón. Amén. El perdón es sanador. El perdón nos permite valorar al otro. El perdón debería ser una experiencia que todos nosotros debemos vivir. Por algo, en lo alto de la cruz Jesús dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Necesitamos perdonar. Y ese va a ser nuestro tema en este Café para el Alma. Y para hablar del perdón, hoy está con nosotros don Carlos Posada. Don Carlos, bienvenido a nuestro programa. Bueno, pues muchas gracias a usted, padre, por la invitación. Igualmente para las personas que nos están escuchando y para Conecta, que presta un servicio a la comunidad, a mi modo de ver, muy formador. Mi nombre es Carlos Horacio Posada Bedoya.
Soy hijo de Horacio y Luz, actualmente con domicilio y residencia en el municipio del Retiro, y feliz de pertenecer a esta parroquia. Una parroquia que para mi vida tiene una significación muy grande, dada la devoción por San José y adicionalmente por un hombre que con sus homilías llega al corazón de toda la feligresía, y entre ellos estoy yo. De manera que no nos queda sino darle gracias a Dios por el don de la vida, por esta oportunidad, por esta parroquia y por este momento tan sublime. Y lo digo sublime porque hablar del perdón es vivir, como usted decía, Padre, una realidad que no puede dejar de existir en el corazón de cada ser humano. Usted ya dijo la palabra más importante, y fue aquella cuando en el madero de la cruz nuestro Señor expresó: perdónales porque no saben lo que hacen. Y eso tiene un significado profundo en mi vida. Yo no sabía lo que hacía. Yo no sabía lo que hacía, y permanecí durante muchos años. Mejor dicho, ninguno de estos muchachos habían nacido. A ver, Padre, yo permanecí alejado de Dios, y por una circunstancia supremamente triste, por esa ignorancia, pues llegué al momento más primordial en mi vida, que es el perdón. Resulta de que por esas equivocaciones graves que cometemos los seres humanos, yo me separé de mi señora. Para vivir una experiencia que viví justamente porque yo no me había perdonado. ¿Y qué era lo que no me había perdonado? No me había perdonado odios, resentimientos, venganzas y, en fin, esa serie de sentimientos negativos que destruyen. Durante mucho tiempo trasegué por el esoterismo, hasta cuando llegó ese momento de la separación, que lo voy a tratar de abreviar para no fatigar. Y la psicóloga del colegio donde estudiaba mi hija, que es el colegio Marymount, me dijo: Carlos, ¿por qué no vas a Monticello? ¿Y qué es eso? No, eso es una iglesia, es un centro de espiritualidad. Míralo como quieras, anda, que no pierdes nada. Eso fue en un diciembre de 1998, y yo le hice caso a esta querida persona. Fui a Monticello más por novelería que por convicción. El hecho es que a los pocos días yo me iba a ir para Estados Unidos a estudiar dianética o cienciología a Portland, en Oregon, Estados Unidos. Fui a Portland, Oregon, estuve un mes estudiando de 6 de la mañana
a 10 de la noche, menos un 24 de diciembre, que ese día sí hice un break, me tomé una botella de aguardiente, comí natilla y buñuelo y seguí estudiando al otro día común y corriente. Regresé a Medellín, me encontré con mi señora y mi hija y nos fuimos para República Dominicana. Y al regreso de República Dominicana, yo estaba en ese momento picado, muy, como dijera yo, muy inquieto y con muchas ganas de saber qué era lo que repartían, se bebía, se comía en Monticello. Pues bien, llamé a Monticello y pregunté cuándo era la primera Eucaristía de enero y me dijeron, no recuerdo la fecha exacta, pero digamos que el 20 de enero, un jueves, y fui a esa Eucaristía. En esa Eucaristía, 3 sacerdotes que vivían en Monticello en ese entonces, al finalizar la Eucaristía, hablaron sobre un retiro espiritual que lo llaman claro oscuro. Y a mí me llamó demasiado la atención ese nombre, pues mi vida se desenvolvía hasta entonces en un paradigma de contrarios. No conozco la timidez y esperé hasta cuando todo el mundo se fuera y me arrimé a los 3 sacerdotes y les dije: buenas noches, padres, yo sé que ustedes van a comer, no les quito en un minuto, necesito saber si ustedes me reciben en ese retiro que anunciaron hoy. Y les quiero hablar con toda claridad. Les pido que me digan si puedo participar, porque yo soy un absoluto resentido de la Iglesia Católica. ¿Y por qué, hombre? Porque yo he vivido mi vida en contrarios y me aterran las condiciones y la culpa. Y la Iglesia Católica hasta este momento de mi vida no ha hecho sino infundirme culpas y me ha condicionado. Si usted hace esto, se gana esto. En fin, se pecaba en ese momento por acción y por omisión, pero por todo. Y yo no aceptaba eso. Para sintetizar el cuento, uno de los sacerdotes de los 3 que anteriormente refería me dijo: estar matriculado y de primero. Y eso me pareció fabuloso, me tocó el corazón, como todavía me lo toca. ¿Y por qué? ¿Por qué me tocó el corazón? Porque hasta ese momento yo me sentía una piltrafa, yo me sentía un delincuente, yo vivía la vida, como lo he repetido reiteradamente, en un desazón, en un contrario muy adverso, muy negativo. El hecho es que asistí de ahí en adelante a todas las Eucaristías, todos los jueves en Monticello hasta el día de hoy. Y allí empezó a sentir esa experiencia del perdón. Y tal vez seguramente, don Carlos, antes de vivir esa experiencia, podrías haberte sentido un poco enfermo, cansado, deprimido, porque el cargar odios y resentimiento muchas veces genera eso en nosotros. ¿Qué solución trajo el perdón a tu vida? ¿Cómo te cambió y te transformó esa experiencia? Bueno, la verdad es la siguiente.
yo tenía un resentimiento con la iglesia por lo que antes le dije, por el condicionamiento y la culpa. Y para resolver eso, sumado a la situación de infidelidad que en ese momento yo estaba viviendo, me devané los sesos preguntándome por qué hay razones del corazón que la razón no entiende. Y ahora sí le respondo con propiedad a su pregunta. Yo nunca tuve una respuesta que me satisficiera y busqué respuestas, como antes lo comenté, a través del esoterismo, en diferentes actividades esotéricas, que para recordar su nombre, si me deja pastelear, yo miro lo que escribí en un momento determinado. Es que don Carlos, usted escribió un artículo, ¿cierto? Sí. Desde ahí, desde esa experiencia del perdón. Así es. Y es muy especial también esta experiencia que don Carlos viene a transmitirnos desde un artículo que publicó en una revista y que trae para nosotros la gracia del perdón. Muy bien. Mire, padre, yo escribí este artículo en una revista en enero del año 2003. Se llama Vida Espiritual y es una revista que pertenece al Instituto Carmelitano de Espiritualidad. El título del escrito se llama El perdón transforma. Pero ahora me refiero a esto, por lo pronto voy a leer un poquito lo que, por donde yo me metí, que qué barbaridad, qué oscuridades tan fuertes, por no decir la palabra paisa. Bueno, vea, padre. Pasé por el poder mental, el análisis transaccional, la lectura del aura, de los chakras, la programación neurolingüística, el guión, la homeopatía, la aromaterapia, la piramidología, y desconocí definitivamente los avances de la medicina occidental, asumiendo la alternativa. Ya quedó respondida su pregunta. Entonces, padre, el haber trasegado por esos caminos en los cuales yo, por mi personalidad, fui muy vehemente, muy constante, muy estudioso y aguerrido como nada, nunca encontré la respuesta para mi pregunta que llevaba en mi corazón. Hay razones del corazón que la razón no entiende. Filosófico. Sí, eso digamos que no es tan profundo, pero para mí tenía toda la significación. El hecho es que, si queremos abreviar un poquitico, yo le puedo concretar que ¿cómo llegó a mí el perdón? El perdón llegó en una circunstancia supremamente especial. Resulta de que yo estaba en un retiro espiritual en Monticello. Yo tengo 3 hermanas mujeres y un hermano varón. En ese momento
estaban en Estados Unidos 2 hermanas y el hermano varón. El hecho es que yo estaba en Monticello y yo no me podía levantar de la cama. Entonces llamé a una hermana que vive en Medellín y hoy y en ese entonces, y le dije: gorda, me morí. Llama a los demás y decirles que me morí, que si me quieren ver que vengan al velorio o al entierro. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? No me puedo levantar y no quiero hablar más. El hecho es que esta gorda llamó a Beatriz y ya estábamos separados. Y Beatriz estaba reunida con sus papás, en la casa de sus papás, con nuestros hijos. Y les comentó que yo estaba enfermo, que estaba en Monticello, que de inmediato salieran juntos para Monticello a encontrarse conmigo. Y llegaron a Monticello, a la habitación donde yo estaba, y papi, ¿qué te pasa? Tengo un problema de corazón. Y me dice Beatriz, que es una mujer sensata, prudente, amorosa, en fin, un regalo de Dios. Y me dice: ¿dónde quieres ir tú? Y esto es un problema de corazón, debemos de ir a la cardiovascular, a la clínica cardiovascular. Y Natalia, nuestra hija menor, me dice en ese momento: papi, más cerquita está la clínica Medellín, aquí en el Poblado. Y Beatriz dice: no, vamos donde el papá quiera. Entonces nos fuimos para la clínica cardiovascular. Este fue otro momento muy especial en el cual yo sentí que el Señor también me estaba acompañando, porque me sentí acompañado. No obstante que yo había ofendido a Beatriz y que había salido del hogar, hombre, ¿cómo es que esta mujer hace que yo cumpla lo que yo quiero? Eso para mí fue un vestigio de perdón humano. Y me devuelvo para llegar a lo más importante sobre el perdón. Padre, yo cuando escuché del sacerdote que en Monticello me dijo: estás escrito y de primero, me sentí arropado, yo acogido. Yo había perdido esos instintos de acogimiento en el Señor. Obviamente que quien llegaba a la finca nuestra era supremamente bien acogido, pero yo que me sintiera acogido del Señor, nunca. Hacía años. Y cuando yo expresé a mi hermana, a la gorda, que llamé para decirle que me morí, es porque yo decía que a mis 50 años yo me quería morir y estaba en los 50. O sea que para mí llegar a los 50, empezar a reconstruir mi vida, que eso es el perdón, haber cogido ese salvavidas en el aire que mi señora me regaló y que yo lo asumí, pues ahí empezó mi camino de perdón. Y el camino del perdón, como ahorita lo dijimos, es un camino que cada quien se forja porque desconoce, por alguna razón,
el error en que está incurriendo. Porque siempre hay una justificación, siempre hay una mentira. La mitomanía es el camino para la desgracia de cualquier ser humano que sea infiel, porque con eso se está hundiendo. Y yo no me había perdonado todo eso, pero yo empecé a ver todas estas cosas tan maravillosas y empecé a sentirme perdonado. Y es lo bonito que cuando Dios está en el corazón, uno empieza una vida totalmente distinta. Y cuando se siente perdonado, cuando se siente uno acogido por Dios, Dios lo primero que hace es ponerle orden a la vida. Y cuando le pone orden a la vida, todo se transforma, todo se renueva y puedo llegar a ser feliz. Por eso los invito ahora, lo invito a don Carlos, a que pasemos en nuestro programa a nuestra siguiente sección y nos conectamos con el alma. Nos conectamos con el alma a través de una frase muy hermosa del Papa Francisco sobre el perdón. Dice el Papa: si no nos esforzamos por perdonar y amar, tampoco seremos perdonados ni amados. Por eso tenemos que vivir la experiencia del perdón y del amor. Definitivamente, sentirnos perdonados y perdonar será una experiencia maravillosa. Por algo el Señor le dijo a Pedro: hay que perdonar 70 veces 7. Es decir, que hay que perdonar. Cuando me siento perdonado por Dios y cuando soy capaz de dar y recibir perdón, mi vida se transforma. Y no perdonar un determinado número de veces, porque a veces decimos: yo perdono una vez, 2 veces y hasta 3. El Señor nos dice: hay que perdonar 70 veces 7. Es decir, hay que perdonar siempre. Don Carlos, ¿qué mensaje final le dejamos a nuestra comunidad en torno a este tema tan bonito del perdón? Bueno, padre, vea, yo pienso que el mensaje es el siguiente. Perdonar significa, en primer término, perdonarse a sí mismo. Porque es que la gente, o en el argot común se dice que perdono pero no olvido. Cuando la gente dice perdono pero no olvido, a mi modo de ver no ha perdonado. Y no ha perdonado porque todavía existe una huella que no ha cicatrizado. Cuando el perdón obtiene la cicatrización de aquel que en un momento fue quien ofendió, está preparado para perdonar. Y ese perdón se convierte en una gran enseñanza, que es la que usted acaba de ilustrar. Hay que perdonar cuantas veces sea necesario para yo vivir feliz, como lo soy en este momento, gracias a la misericordia de Dios, porque Él entró a mi corazón, yo le permití que estuviera allí y allí vive y reina por siempre. Así es, por eso una definición que hablo mucho en la parroquia del perdón: perdonar es recordar sin dolor. Cuando uno recuerda sin dolor esos acontecimientos, uno empieza a vivir feliz y se vuelve historia con la que uno puede ayudar a que otros lleguen a esa experiencia del perdón. Don Carlos, gracias por haber estado con nosotros en este programa. Yo creo que queda pendiente otra venida suya al programa para que hablemos ya de San José, porque usted tiene unas historias muy bonitas en torno a la vida de San José y cómo San José lo libró y le desenredó muchas cosas de su vida, pero será para un próximo capítulo de nuestro programa. Pues yo también le agradezco mucho, padre, y a todas las personas que van a ver este mensaje, a quienes les deseo
que vivan el perdón, que se perdonen a sí mismos, que vivan la gracia, la delicia y el manjar del Jesús presente en su vida. Por puro amor, Dios nos ha perdonado. Por puro amor, ha dado la vida por nosotros. Por puro amor, Él nos sigue viendo, nos recrea, nos ama y nos anima a seguir adelante. Nos vemos la próxima semana en un nuevo Café para el Alma. Chao, chao. La Virgen y San José los acompañen.